Hola chicos, tengan un buen día. El día de hoy quería compartirles un tema muy importante. Así como es de importante, también me he dado cuenta de la dificultad que han tenido para entender este tema, ¿verdad? En sus otros cursos de matemáticas. Por ahí alguna compañera, algún alumno me ha informado la dificultad o a veces me dicen, profe, no le entiendo hasta el tema. Entonces, el tema de hoy es uno de los más difíciles que vamos a ver en esta clase. Entonces, por lo tanto, me tomé un tiempo para hacerles un video y resolverles un problema del libro de los que ustedes van a estar trabajando. Entonces, como ustedes ven aquí en la imagen, el tema de hoy son razones trigonométricas. ¿Qué es una razón trigonométrica? Entonces, aquí en la parte de abajo les anoté identidades básicas. Identidades básicas que ya vienen por sí los teoremas aplicados, ¿verdad? Que nada más vamos a utilizarlos. Tenemos que seno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa es igual a uno. Que tangente de alfa es igual a seno de alfa dividido coseno de alfa. Y tenemos también que tangente al cuadrado de alfa más uno es igual a secante al cuadrado de alfa. Estas son fórmulas que ya están establecidas. ¿Sí? Cada una tiene, obviamente, tiene su demostración, tiene su aplicación. Pero el contenido de esta clase no es para demostrarles del origen de estas fórmulas, sino simplemente la aplicación de estas fórmulas a un ejemplo ya real para resolver problemas. Entonces, lo primero que les quería dar para este tema es algo muy importante. Empezamos desde lo básico, empezamos con lo que es un eje coordenado, ¿sí? Aquí tenemos tenemos un eje coordenado con X y con Y. Entonces, primeramente, un eje coordenado se divide en cuadrantes. Entonces, aquí tenemos el primer cuadrante, el segundo, el tercero y el cuarto. Los cuatro cuadrantes forman un eje coordenado. Entonces, si se dan cuenta, el eje X y el eje Y también está diferenciado con un valor de signo. Entonces, en la parte de arriba y en la parte de derecha, X va a ser positivo y arriba va a ser positivo. Todo lo contrario, en la parte izquierda y en la parte de abajo, aquí en la parte izquierda X va a ser negativo y en la parte de abajo Y va a ser negativo, ¿sí? Y aquí para términos generales, ¿verdad? Siempre, cuando trabajamos el eje X, siempre va a estar relacionado con el coseno del ángulo, ¿sí? Y cuando trabajamos Y, el eje Y va a estar relacionado con el seno del ángulo. Todo esto que les estoy informando ahorita es básico porque nos va a servir para el siguiente problema. Vamos a resolver un ejercicio del libro. El ejercicio del libro que vamos a resolver, esta vez sí, de su mismo libro, saqué el problema, el cual quiero resolverlo para que ustedes vean cómo se hace. Entonces, el ejemplo que estoy haciendo, aquí tengo el libro, ¿verdad? Estoy en la página 99. Estoy en la página 99 y estoy haciendo el ejercicio número 35. Este es el ejercicio número 35, que corresponde al primer ejercicio de este tema, que son razones trigonométricas. ¿Qué dice el problema? Dice, conociendo que coseno del ángulo es igual a coseno de alfa, ¿verdad? Coseno de alfa es igual a menos 7 tercios y que el ángulo, sea alfa, está entre 90 grados y 180, dice, encuentre las otras 5 razones trigonométricas para el ángulo dado. ¿Qué nos están pidiendo o cómo lo tengo que darle una solución? ¿O qué nos están tratando de decir para que lo que necesitamos encontrar? Entonces, lo primero que les voy a indicar aquí, cuáles son las razones trigonométricas, cuáles son las 5. Porque si dice cuáles son las otras 5, quiere decir que nos están dando una. ¿Cuál es la razón trigonométrica que nos están dando? Coseno de x. Eso quiere decir que las razones trigonométricas son 6. 5 que nos están pidiendo y la que nos están dando. ¿Cuáles son las razones trigonométricas? Entonces, lo primero que tenemos es seno de alfa. Esa es una razón trigonométrica. Tenemos a coseno de alfa y tenemos a tangente de alfa. ¿Sí? Esas son las tres razones trigonométricas básicas eh, que vamos a trabajar. Pero recuérdense que cada razón trigonométrica tiene su inversa. ¿Cuál es la inversa de seno, la inversa de coseno y la inversa de tangente? Regularmente el seno siempre va a ser cosecante de alfa, ¿sí?
La inversa de seno es cosecante. La inversa de coseno va a ser secante de alfa. Y la inversa de tangente va a ser cotangente de alfa. Y de esta forma ya tenemos las 6 razones trigonométricas. Entonces, ya nos están dando una, ¿verdad? ¿Sí? Nos están dando el coseno de alfa que está aquí, que esto va a ser igual a menos 7 tercios, 7 treceavos, perdón. ¿Sí? Esa es la que nos están dando, menos 7 treceavos. Entonces tenemos que encontrar las otras 5 razones trigonométricas. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿O cómo la vamos a encontrar? Lo primero que tenemos que hacer, ya conocemos las razones que tenemos que encontrar, ¿sí? Tenemos que encontrar la correspondiente de cada una. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, lo primero que vamos a hacer es encontrar en qué cuadrante estamos trabajando. Por algo nos dan este valor, de 90 a 180. Para encontrar eso, lo voy a hacer aquí abajo. Vamos a dibujar un eje coordenado y dice que alfa, el ángulo, o alfa es el ángulo está dentro de 90 a 180 grados. Recuérdense que si yo vengo y dibujo aquí una circunferencia en este eje coordenado, ¿cuántos grados tiene una circunferencia? Tiene 360 grados. Si nos están diciendo que va de 90, que sería aquí, recuerden que los ángulos se miden de aquí, desde 0, aquí 90, aquí serían 180, aquí serían 270 y al dar la vuelta completa forman los 360 grados. ¿Sí? Entonces nos están diciendo que el ángulo va de 90 a 180. Entonces nos están diciendo, lo voy a subrayar aquí, que vamos a trabajar el segundo cuadrante. Eso es lo que nos están diciendo, que el ángulo que tenemos que está aquí, el coseno de alfa es menos 7 tercios. Entonces, ¿de dónde sacamos ese ángulo? Obviamente, aquí vamos a dibujar una línea. La intersección de esta línea con nuestro triángulo, con nuestro círculo, forma un ángulo. Este ángulo va medido desde la parte de aquí, desde la base. Ese ángulo se llama alfa. Y el ángulo alfa es el que nos están dando, que va de 90 a 180. ¿Sí? De ahí viene el dato que nos están dando. Entonces yo ya sé que estamos en el segundo cuadrante. Ahora que tenemos eso, ¿ahora qué vamos a hacer? Entonces, lo siguiente que necesitamos encontrar ahorita es encontrar los símbolos. Tenemos que encontrar los símbolos para cada valor que estamos aquí. ¿Sí? El símbolo, mejor dicho, el signo. Entonces, vamos a hacer una tabla de signos. Entonces, vamos a hacer aquí una tablita lo más recto que podamos. ¿Sí? En esta tablita vamos a anotar los símbolos, los signos, perdón. Aquí tenemos seno, aquí tenemos coseno, aquí tenemos tangente, la inversa sería cosecante, aquí sería secante y aquí sería cotangente. Entonces, vamos a anotar los signos que estamos manejando en estos razones trigonométricas. En seno, si se dan cuenta, ya nos dieron 1, porque el valor de coseno dice que es negativo. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ir al dibujito que hicimos aquí. ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan que en la hoja anterior pusimos siempre, ¿verdad? Que X va a estar asociado siempre con el coseno del ángulo y Y con el seno del ángulo. Entonces, recordando eso, ¿verdad? Entonces, seno va a ser el eje Y. Aquí tenemos Y positivo y aquí tenemos Y negativo. Aquí tenemos X positivo y aquí tenemos X negativo. Entonces, C siempre va a estar asociado con Y. Y recuérdense que estamos en este cuadrante. Y, el seno, ¿es positivo o es negativo? Obviamente nos damos cuenta que estamos en Y positivo y por lo tanto va a ser más. ¿Sí? Y ahora, como ya tenemos seno, ya tenemos el coseno que nos dieron, ahora únicamente nos falta el tangente. ¿Cómo encontramos el valor de tangente? Si nos recordamos el valor, una de las razones trigonométricas básicas, tenemos que tangente es igual a seno dividido coseno. ¿Sí? Entonces, podemos utilizar esta tabla para encontrar el tercer signo que nos falta. Entonces, como sabemos que seno es positivo, lo voy a poner aquí abajo, seno es positivo.
y coseno es negativo, cuando tenemos más dividido entre menos, ¿qué nos da? Menos. Por lo tanto, tangente, el signo de tangente va a ser negativo. Los valores de abajo van a ser los mismos, por lo tanto, nada más los bajamos. De esta forma yo ya tengo el signo de los resultados de las otras 5 razones trigonométricas. Bueno, ya sabemos el cuadrante, ya sabemos los signos, ahora únicamente nos faltan los valores. ¿Qué valores vamos a trabajar? Entonces, para encontrar los valores, vamos a utilizar una de las identidades básicas que nos dice que seno al cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es igual a 1. ¿Por qué estoy utilizando esto? Si se recuerdan, ya tenemos coseno, ¿sí? Coseno de alfa, lo voy a anotar aquí. Coseno de alfa es igual a menos 7/13. Entonces, lo único que para encontrar el valor de seno, vamos a ingresar el valor de coseno. Vamos a trabajar esto, vamos a despejarlo y de esa forma ya encontramos seno. Entonces, seno al cuadrado de alfa más, recuérdense que es el coseno al cuadrado, por lo tanto voy a ingresar el valor de coseno, que es menos 7/13, y eso siempre va elevado al cuadrado, porque el coseno de aquí es al cuadrado, por lo tanto pongo aquí 7/13 elevado al cuadrado. Entonces, ¿vamos bien? Ahora vamos a trabajar el cuadrado. Seno al cuadrado de alfa más 7 al cuadrado, 49. ¿Sí? 7 por 7, 49. Y 13 al cuadrado me da 169. El signo, ¿qué pasa con el signo? Claro que sí, el signo se toma en cuenta, pero recuerden que cuando tenemos un signo negativo y lo elevamos al cuadrado, el signo negativo se convierte a positivo. Por lo tanto, aquí queda así y no nos causa ningún problema. Eso lo igualamos a 1. Ahora vamos a pasar este valor del lado derecho y tenemos que seno al cuadrado de alfa es igual a 1 menos 49/169. Entonces, esta operación ustedes la hacen con su calculadora, ¿va? No hay ningún problema. Y el resultado nos va a dar, nos dice que seno al cuadrado de alfa es igual a 120 dividido 169. Esto lo hacen ustedes con su calculadora y nos da este resultado. Entonces, ya casi tenemos el valor de seno, pero recuerden que el valor de seno es el que queremos encontrar, no el valor de seno al cuadrado. Por lo tanto, para este está aquí al cuadrado, va a pasar del otro lado de su forma contraria, que sería con la raíz cuadrada. Entonces tenemos que seno de alfa es igual a la raíz de 120 dividido 169. ¿Sí? Ya casi tenemos la respuesta ahí, pero todavía podemos factorizar. Podemos factorizar esto. Yo sé que por la calculadora, ¿verdad? Ya sé que la raíz de 169 me da un valor entero. Y eso es, ¿cuánto es? 13, ¿verdad? Pero vamos a utilizar aquí un poquito de álgebra. Esta raíz cuadrada puedo separarla con la raíz de 120 arriba, dividido la raíz de 169 debajo. Lo estoy separando para que quede una respuesta más clara. La raíz de 120, ahorita no la voy a tocar, sigamos trabajando. Seno de alfa es igual la raíz de 120 dividido la raíz de 169. La raíz de 169 es 13. Entonces ya simplifiqué la parte de abajo. Y la parte de arriba, el 120, lo puedo dividir, lo puedo factorizar, por así decirlo. 4 por 30. ¿Sí? Dividido entre 13. ¿Por qué 4 por 30? Porque 4 por 30 es 120. Entonces, según las leyes de potencias, este 4 que estoy multiplicando lo puedo sacar. Puedo ponerlo de esta. Lo saco, ¿verdad? Pero para sacarlo le saco la raíz cuadrada. Entonces me quedaría que seno de alfa. La raíz cuadrada de 4 es 2. Al 30 no le saco la raíz cuadrada porque no tiene una raíz exacta. Dividido entre 3. Entonces, esta sería mi respuesta para el seno del ángulo. 2 por la raíz de 30 dividido entre 13. Y de esa forma ya encontramos el valor de seno. Entonces, volvamos a nuestra hoja anterior y vamos a anotar el valor que encontramos. Nuestro valor de seno es
2 por la raíz de 30 dividido 13. ¿Sí? Ya encontramos el valor de seno. Entonces, algo muy importante, si se dan cuenta, si encontramos un valor aquí, por ejemplo, el de coseno, podemos automáticamente encontrar el valor de secante. ¿Por qué? Porque es lo inverso. Entonces podemos decir que secante va a ser a menos 13 séptimos. ¿Por qué? Porque estaba el numerador va hacia abajo y el denominador va hacia arriba. Únicamente le di la vuelta porque es la inversa. Y lo mismo podemos hacer con cosecante. Entonces podemos decir que es igual a 13 dividido 2 por la raíz de 30. ¿Sí? Y ya tenemos seno, coseno, cosecante y secante. Lo único que nos falta es con tangente. Como el video ya lleva 15 minutos, esto que está aquí, se los quiero remarcar. Esto que está aquí no se deja así. En otro video les voy a explicar por qué. Porque entonces, pero ahorita la respuesta aquí está bien, pero yo les voy a decir cómo se racionaliza esto para no dejarlo así. Entonces, vamos a encontrar ahora tangente, y si encontramos tangente, obviamente vamos a encontrar cotangente. Entonces, ¿cómo opero el valor de tangente? Entonces, según las razones trigonométricas, las tablitas que le di, tenemos que tangente de alfa es igual a seno de alfa dividido coseno de alfa. Ya tengo seno, ya tengo coseno, entonces me va a ser muy sencillo encontrar tangente. Entonces, tangente de alfa va a ser igual a seno de alfa dividido coseno de alfa. Entonces, vamos a sustituir los valores de seno y coseno que hemos encontrado. ¿Cuáles son? Entonces, aquí tenemos seno es igual a 2 por la raíz de 30 dividido entre 13. Sería 2 por la raíz de 30 dividido 13. Y eso va a estar dividido, ¿sí? Lo podemos hacer así o les voy a aplicar la otra forma. Coseno que es 13 dividido, perdón, esto no va aquí, ese es el cosecante. El coseno es menos 7 treceavos, porque ese fue el valor que nos dieron, ¿sí? Este fue el valor, esto no, ¿verdad? Estaba yo equivocado. Entonces, tangente de alfa, recuérdense que estamos trabajando tangente de alfa. Tangente de alfa va a ser igual. Cuando hacemos esta división, recuérdense que la forma adecuada era el producto cruz. Este por este y va arriba. Este por el arriba y va abajo. Entonces sería 2 raíz de 30. Este por el de abajo que es 13. Y dividido 13 por 7. 13 por 7. El resultado de esto me va a dar negativo. ¿Por qué? Por el negativo que mantiene en el menos 7 tercios. Menos 7 treceavos. Entonces aquí me quedaría 2 por 13, me va a quedar 26 30avos dividido 13 por 7. 7 por 10, 70, 80, 90, 91. ¿Sí? Y ese sería el valor de tangente. Entonces, vamos a ver, estamos aquí comparando para ver si está bien todo. ¿Sí? Y con eso tenemos ya la respuesta. Entonces mi valor de tangente, en este caso, me quedaría... Recuérdense que la respuesta va a ser negativa por el negativo de aquí. Sería menos 26 por raíz de 30 dividido 91. Esto que está aquí, después le va a cambiar porque esto se puede factorizar. Entonces la otra respuesta sería menos 91 dividido 26 por la raíz de 30. Y esa sería la respuesta para este problema. Pero esto, vamos a hacer otro video y voy a explicar que esto no va a tener que quedar así, ¿verdad? Entonces cuando cambie esto, va a cambiar esto y va a cambiar esto. Y lo vamos a hacer en el siguiente video para que ustedes vean cómo se racionaliza cuando se queda una raíz cuadrada en el denominador. Entonces, con esto completamos este video. Entonces les voy a hacer un siguiente para que les voy a enseñar cómo racionalizar. Y se van a dar cuenta que los resultados este y este van a ser totalmente diferentes.